Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio sobre alfabetización ecológica y educación ecosocial. Mi nombre es Fabio Orué, les estoy hablando desde Posadas, Misiones, Argentina. Le queremos dar la bienvenida en nombre del Instituto Superior Esteban Lugo, en nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, y de la Escuela de Ecología Humana y Nuevas Economías. Ya le vamos a contar un poquito más cómo surgieron estos espacios, de a dónde surge esta propuesta, digamos, y cuál es la invitación, ¿no? Pero antes que nada, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, que en realidad también son parte de este proyecto, así que son invitados y parte a la vez. Valeria Negro, buenas tardes, Vale. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Me encanta de saludarlos desde Gualeguaychú, en Entre Ríos, Argentina. Gracias. Y Juli y Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá. Yo tomando un Saludamos desde tecito Oberá, porque Misiones, Argentina, cerquita de Paraguay y de Brasil. ahí en el medio, sí. Bueno, como les decía, este es un espacio, esta propuesta es un espacio que surge de un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que es una universidad en Argentina, y básicamente este proyecto nos plantea como dos grandes espacios, ¿no? Por un lado, conversatorios abiertos, que van a venir otros, que ya lo vamos a estar invitando, y un curso o una especialización, es un curso de perfeccionamiento y actualización docente en alfabetización ecológica, ¿está? Hoy la idea es compartirles desde nuestro sentipensar qué entendemos por alfabetización ecológica y por qué nos parece importante procesos de alfabetización ecológica en este momento planetario, ¿tá? Así que, sin agregar más presentación, yo voy a compartir pantalla, a ver si me deja, y si no lo hacemos, a ver, aguante un segundito. Acá. Entonces, ustedes todavía no están viendo nada, ¿no? No, todavía no se ve nada. Ahora sí. No, se está ¿Ahí me ven? iniciando. Se está iniciando, yo te digo. Si está lento lo dejamos, pero bueno, ahí creo que está. ¿Ahí está, Julia? Nosotros no vemos todavía, vemos la pantalla negra. Sí. Sí, creo que está lento. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Bueno, gente, como les decía, este es un curso universitario en alfabetización ecológica que, en principio, una de nuestros eslogans o una de nuestras preguntas que traemos como planteo es esta: ¿cómo introducimos en la educación herramientas que nos conecten con la naturaleza, nuestras comunidades y nosotros mismos? Una cosita que quería aclarar, que en este proyecto somos varias personas de distintas disciplinas, que tenemos en común este interés por promover transformaciones ecosociales desde la educación, y hoy puntualmente nos acompañan este primer grupito, digamos, después vamos a hacer otro vivos con personas de este mismo equipo y otras personas invitadas. Y bueno, me parecía importante también mencionar que somos un grupo interdisciplinario y transdisciplinario interesante que vienen de distintas miradas. El punto de partida, el por qué y el para qué de estos espacios de alfabetización ecológica. Hay gente, creo que me parece que está más que claro, y creo que en esto coincidimos todos, que estamos en un momento planetario, en un momento de crisis, ¿no? Que recibe distintas definiciones, o hay distintos análisis de qué nos está pasando,
Pero por lo menos desde mi mirada, estamos ante una crisis integral, que no solamente es una crisis ambiental, sino que también es una crisis social y económica y cultural. Y una de las cosas que se suele mencionar, o una de las cosas que se suele como resaltar, es que esta crisis también es una crisis de percepción, ¿no? Nosotros vamos, por lo menos yo, después le quiero preguntar a Julia, a Matías y a Vale, pero por lo menos desde mi mirada, una de las cosas que más puede definir qué nos está pasando como especie es esta cuestión de la crisis de percepción. ¿Y por qué es tan importante hablar de esta crisis de percepción? ¿Y por qué es tan importante hablar de crisis en un contexto de alfabetización ecológica? Bueno, porque vieron que cada vez está más claro que la crisis es el resultado de la actividad humana, ¿no? Y no creo que a nadie de los que estamos acá nos queda duda de que la educación es una de las mayores fuentes, o una de los pilares que inciden en nuestras formas de hacer, ¿no? Nosotros como seres humanos nos vamos desarrollando, recibiendo información de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de la escuela, y todo eso es educación, ¿no? La educación no es solo la escuela, sino que es la educación familiar, la educación que recibimos en nuestro barrio, que recibimos de amigos, es el intercambio constante que tenemos con nuestro entorno. Pero no hay duda que la educación formal es una de las principales fuentes, o una de las principales fuentes que nos formatean, digamos, ¿no? Por eso se usa la palabra formación, porque realmente la educación, y sobre todo la educación dominante, es un proceso de formateo. Entonces, una de las cosas que decimos, y que en Misiones lo hemos hablado con muchísimos docentes, hemos hecho círculos de diálogo con muchos docentes para hablar de esto, es que si nosotros estamos ante la situación actual de crisis multidimensional, y somos conscientes que la principal causa es la acción humana, y que aparte hay una enorme relación entre educación y acción humana, creo que no hay dudas de que necesitamos transformar la educación. Es algo demasiado evidente, me parece, de que hay una responsabilidad y hay un protagonismo de parte de la educación respecto a la situación actual, ¿no? Ahora, ante esta pregunta hay varias posturas. Hay sectores que dicen, no, hagamos algo totalmente alternativo. Entonces tenemos varias corrientes alternativas que son un aporte, sin duda, porque están generando algo distinto, pero hay otras miradas que dicen, no, tenemos que generar masa crítica, tenemos que generar una transformación comunitaria, porque no alcanza con que unos poquitos se transformen, y digamos, inclusive ni a ellos les va a alcanzar, porque estamos hablando de posibilidades de extinción, ¿no? O sea, necesitamos una transformación como especie. Y ahí aparecen otras miradas que dicen, bueno, empecemos a pensar juntos alternativas, y propongamos al sistema. Ahí a su vez hay dos miradas, porque algunos apuestan más a transformar el modelo desde lo político, por decirlo, desde el mismo sistema, digamos, y hay otros que dicen no, seamos un poquito más estratégicos, o hagamos también eso, pero metamos dentro de los espacios que nos deja la currícula, vieron que la currícula te deja un poquito, metamos algunas herramientas que trabajen la percepción, que trabajen la conexión con la naturaleza, que trabajen la conexión con uno mismo, que trabajen la conexión con la comunidad. ¿Tá? Bueno, puntualmente este curso, el que yo mencionaba, trae esa mirada. Nosotros buscamos compartir algunas herramientas que traemos de varias corrientes, pero sobre todo nos inspiramos, por lo menos yo me inspiro en un movimiento que se llama Poc a Poc, que es un movimiento que está en España, en donde está Fijo Capra, Vandana Shiva, Satish Kumar, hay varios referentes, desde científicos, pedagógicos, hay representantes de espacios socioambientales, y muchas personas de distintos espacios se juntaron a pensar, a ver, ¿cómo transformamos la educación? Pero pensando en la educación
formal, ¿no? Y sobre todo en la educación pública. ¿Tá? Bueno, desde ahí, más o menos desde como, usando como fuente de inspiración ese fenómeno, digamos, surgió este espacio. Y hoy la idea, porque es un tema súper amplio, hoy la idea es que preguntarle a Vale, preguntarle a Julia y a Matías, y yo algo también voy a comentar, de por qué hablamos de alfabetización ecológica, ¿tá? Que es una expresión particular, digamos, y algunos prefieren hablar de educación ecosocial, ahora les voy a contar por qué, para mí no son válidas. Pero bueno, esa sería una primera pregunta. Y antes de pasarla, le voy a pasar la palabra a Vale, quiero comentar también esto. Más o menos en los años 40 empezó el mundo político y científico, pero muy de a poquito, a tomar conciencia de que estábamos ante una crisis ambiental. ¿Tá? Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, medio que el tema de la reconstrucción de los países desvió la mirada de lo ambiental, y después en los 70 apareció el informe Los Límites del Crecimiento, y a partir de ahí apareció después los ODS, no, apareció primero el concepto de desarrollo sustentable, después vinieron las cumbres, los ODS, y a partir de esto empezó a bajar toda una mirada de educación ambiental global, ¿no? Como que algunos sectores globales empezaron a pensar políticas de educación ambiental que empezaron a bajar a los distintos estados y, bueno, y se empezaron a poner en práctica. Desde mi mirada, gente, es totalmente evidente que esas políticas han fracasado, ¿tá? Y es una de las cosas que inclusive nosotros nos preguntamos a la hora de generar este espacio, y para nosotros es evidente que han fracasado, no solo porque lo que proponen como contenido no va a la raíz de la situación, sino también porque no transforman el cómo de la educación, que la alfabetización ecológica sí pone mucho hincapié, no solo en el contenido, digamos, a qué, digamos, a dónde mandamos nuestra mayor energía, sino también en el cómo. ¿Tá? Entonces me parecía importante aclarar esto, porque hay una diferencia contundente entre alfabetización ecológica y la educación ambiental en el sentido dominante. Pero bueno, me gustaría escucharlo primero a Vale y a Julia y a Mati, a ver qué ellos sienten que es la alfabetización ecológica. Así que le paso la palabra a Vale y te escuchamos. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, nada más que eso, ¿no? Arrancamos por ahí tranqui. A ver, por un lado, hay como una práctica que yo vine desarrollando sin saber que ya tenía como un nombre, y por otro lado está el haber encontrado a personas que se pusieron a pensar en esto, ¿no? Me parece que a muchos de nosotros nos puede pasar algo así, que es de repente con algo de lo que digamos, o nosotros, o algo que uno escucha, es como, esto ya lo venía haciendo, ¿no? O sea que, y eso genera que después lo que venimos haciendo tenga más potencia, porque entonces lo podemos pensar mejor, y lo podemos direccionar, y podemos ponerle más intención, y podemos como revisarlo. Entonces vamos a hacer ahí como un entrecruzamiento entre esta idea de alfabetización ecológica, que por ahí se la escuchamos a Fritjof Capra, un físico que escribió libros como La trama de la vida o El Tao de la física, donde pudo como combinar la ciencia con una mirada más amplia de la vida que traen todas las disciplinas espirituales, ¿no? El budismo no sé cómo se dice, de la India. Entonces, en esto que decía Fabio, de una crisis de percepción, lo que él dice, bueno, a ver, detrás de todas estas crisis que nosotros vemos, que tenemos crisis que se expresan en lo ambiental, pero también crisis que se expresan en lo social, hay un error en cómo vimos la vida. Vimos la vida como un espacio de escasez y de competencia, donde lo que teníamos que hacer era que sobrevivir al más fuerte, y en realidad eso es un error, mirar así, porque si miramos mejor, el mismo, no es que hay una cosa distinta, sino que si miramos mejor cómo funciona este planeta y lo podemos entender, vamos a ver que las reglas están más basadas en la colaboración,
en la interconexión, que todo el mundo está interconectado, desde lo más microscópico que no podemos ni imaginar que está bajo nuestros pies, en el suelo, hasta las estrellas, todo está interconectado y nosotros, cada una de nosotros y cada una de nosotros estamos interconectados con todo eso y con todo el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, desde esa... hay una palabra hermosa que nos regaló un maestro budista vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, que es el interser, ¿no? Pensar que intersomos, que podemos ser siempre y cuando... Yo, digamos, para poder estar charlando con ustedes, no solo tuve que tener un padre y una madre y alimentación, digo, en este instante necesito oxígeno y necesito que el sol, aunque ahora se esté yendo muy temprano, en esta región del planeta esté todos los días, ¿no? Entonces, necesito todas las bacterias de mi cuerpo, en esta idea de poder pensarnos como complejidades que interson, si miramos la vida así, vemos que la vida se autorregenera permanentemente, que se autoorganiza, vemos que hay abundancia, ¿no? Un árbol da millones de frutas y de esas frutas salen más árboles que dan más frutas, y hoy así podemos, Marcelino, ahí está. No, digo, entonces en ese cambio de visión, de poder vernos en complejidad, vernos que siempre que hay vida, hay redes. Y siempre que hay redes, en esas vidas hay ciclos, y hay procesos que están sucediendo. Y que en esos ciclos, digamos, los distintos organismos, y otros elementos que nosotros llamaríamos no vivos desde la ciencia más tradicional, digamos, ¿no? Otros elementos que están interactuando, todo eso permanentemente está regenerándose y está, de alguna manera, colaborando con las posibilidades de vida del resto de todo ese entramado. Entonces, si nosotros empezamos a ver así la vida y nos podemos copiar y generar sistemas sociales, políticos, educativos, de educación, de sanación, ¿no? Digamos, que todo nuestro sistema humano se copie un poco o adquiere inspiración en esta forma de ver la vida. En vez de ver que todo es escasez, ¿no? Que tenemos que, nuestra economía desde una visión neoclásica administra la escasez, ¿no? Todos los recursos son escasos, sin embargo, podemos pensar que hay cantidad de recursos que nosotros necesitamos para vivir, que cuanto más se comparten, más hay, ¿no? Y se genera así como una sinergia en donde cada vez hay más abundancia. La vida siempre genera más vida, ¿no? Lo vemos si en algún momento pasa algo cerca de casa, que se remueve tierra, por ejemplo, y queda la tierra pelada, vemos que de a poquito aparece un yuyito, otro bicho, y con el correr del tiempo encontramos ahí un ecosistema funcionando. Y eso pasa solo, ¿no? Entonces, ese regenerarse de la vida es algo que nosotros podemos aprender para inspirarnos a generar sistemas sociales que tengan esas mismas características. Entonces Fritz Capra lo que va a decir es que ser ecoalfabeto, o sea, habernos alfabetizado ecológicamente, así como dice, bueno, saber leer y escribir es, ¿no?, la alfabetización, bueno, alfabetizarnos ecológicamente es entender que la vida en este planeta es un entramado de relaciones que se autorregenera, que genera abundancia, que busca que permanentemente está en movimiento. El equilibrio, sabemos que el equilibrio no es algo estático, ¿no? El único equilibrio estático es el de la muerte. Cuando hay vida hay desequilibrios permanentes, pero que esos desequilibrios permanentes van buscando que no vivamos en un estrés permanente, que podamos aprender a resolver nuestros conflictos, a tener como una vida más armoniosa. Entonces, desde ese punto de vista, entender cómo funcionan los ecosistemas y hacerlo con esta mirada de entender que a partir de eso estamos entendiendo cómo funciona la vida, y entonces poder pensar formas de vivir
¿no? Todas estas preguntas esenciales de cómo habitamos, cómo nos alimentamos, cómo nos organizamos, cómo aprendemos, hacerlo de una manera que tenga que ver con esto. Con tejernos en redes, con entender los flujos de energía, con entender los ciclos de la naturaleza. Entonces, bueno, hay muchas puertas de entrada para poder hacer esto, por supuesto que el contacto con la naturaleza, que el trabajo con la huerta, que por ahí es la parte que más voy a compartir, que compartimos en este equipo con las personas que toman el curso. Digamos, es como esa... Es una forma, pero en cualquier otra disciplina en la que nosotros estemos, si podemos entender estos vínculos y entender los ciclos, ¿no? Entender que todo es cíclico, y cuando entendemos eso podemos pensar, hoy pensaba una amiga que tenía contacto con una comunidad wichí en el norte de Argentina, que en un momento determinado, después de no sé cuántos cientos, miles de años de habitar en esa región, empezaron a recibir alimentos envasados, ¿no? Arroz, polenta, salsa de tomate, no sé. Y empezaron a hacer una pila de basura atrás, al lado de la casa, como que agarraban las bolsas y las tiraban ahí. Decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Hacer eso, de tirar todo ahí. Porque fue la primera vez en cientos, o no sé, o miles de años, que había ingresado a ese sistema algo que el sistema no reciclaba, ¿no? Cuando uno pela una cáscara de papa, la puede tirar por la ventana, porque va a pasar algún bichito y se la va a comer, o si no, se va a volver a transformar en tierra. Ahora, si lo que uno hace es abrir una bolsa de plástico, no la puede tirar más por la ventana. Ese sistema que generó las bolsas de plástico no estaba pensado de una manera circular, estaba pensado de una manera lineal. Entonces, cuando podemos empezar a entender estas ideas de lo cíclico, lo podemos entender para pensar la economía, para pensar la producción de cualquier elemento que se nos ocurra. También nos sirve para entender nuestros propios procesos, ¿no? Que a veces cuando algo está por terminarse es tremendo, hablando de un trabajo, de una relación, de una experiencia que estemos viviendo, de un viaje, lo que sea, y entender que las cosas son ciclos, que empiezan, tienen un momento de madurez y se cierran y después se vuelven a abrir, como pasa con las estaciones, ¿no? Estamos cerquita del solsticio de invierno en este momento. Entonces, en esa ciclicidad podemos encontrar, así como si fueran fractales. ¿Vieron esas imágenes que son un dibujo geométrico que en distintas escalas se repite el mismo dibujo? Podemos empezar a ver esos ciclos en un montón de dimensiones de la vida. Podemos entender los procesos, y esos procesos llevan tiempos diferentes, y entonces, ¿no? Como ideas que son tal vez son ideas que están en la base de la percepción que nos trajo hasta este momento de crisis, que tal vez fue como una forma de avanzar en la historia de la humanidad, que nos trajo un montón de conocimientos nuevos, pero que está llegando a su final. Esta forma, ¿no? De no tener tiempo para nada, que el tiempo nos corra, que no tenemos tiempo de cocinar en casa, no tenemos tiempo de salir a caminar, no tenemos tiempo de reciclar, no tenemos tiempo de esperar los tiempos de la agroecología y queremos poner un veneno, no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, entender los ciclos y los tiempos que lleva la naturaleza y copiarnos, digo, ¿no? Como inspirarnos en esos modelos, podría llevarnos a ese cambio de cosmovisión que Joanna Macy llama el gran giro, ¿no? Dice que vivimos en un tiempo, en un gran giro entre la sociedad industrial y las sociedades que cuidan la vida, ¿no? Estamos haciendo ese giro, y ese giro lleva muchas tareas, en algunos casos, acciones directas, no sé, por algo que está pasando en el lugar donde vivimos. Otras veces nos lleva a generar estructuras alternativas, esto que decía Fabio, pensar escuelas alternativas, cooperativas de producciones agroecológicas, no sé, cosas alternativas, pero fundamentalmente, y sin eso no tiene sentido nada de todo lo demás, un cambio profundo en la cosmovisión, en esta manera de ver el mundo, de ver la vida,
de una manera que nos permita entenderla desde la abundancia, desde la colaboración, desde la autoorganización, ¿no? Vale. Entonces, sí. Puedo mencionar, no ¿Hablé digamos, mucho? después te sigo. No pasa nada, pero no me quiero olvidar de algo porque mi idea era como también usar de disparador algunas cosas que traían ustedes, porque me gustaría marcar esto. Miren, el modelo educativo, así como los conocemos, viene de una supuesta lógica biológica y científica. ¿Tá? Inclusive la economía, si ustedes investigan la economía e investigan el darwinismo social, supuestamente una de las cosas que inspiró al modelo económico y al modelo educativo, entre otras cosas, era la creencia de que supuestamente Darwin descubrió de que la vida es competitiva y otras cosas, como por ejemplo la idea de que la vida o el mundo es una máquina, que viene de Newton y de Descartes. ¿Tá? Entonces, desde ahí viene toda una idea de que a la vida se la puede entender desde las partes, ¿no? Y eso se instaló en el modelo educativo, y desde ahí también separamos las emociones de la mente, separamos las múltiples dimensiones, y a eso es lo que se le llama el modelo educativo fragmentario. Pero acá quiero comentar esto. Todos esos descubrimientos científicos fueron refutados, pero totalmente. O sea, sobre todo en las últimas décadas, la ciencia demostró que la vida es competitiva, que la vida es colaborativa, que la vida está en trama, que la vida es autopoética, que la vida es autoorganizada. Todo lo que nosotros conocemos como base de este sistema, hoy científicamente está demostrado que no es así. Y si nosotros estamos en una universidad hoy hablando de esto, es porque trajimos los argumentos científicos de que es necesario demostrar que eso que nos enseñaron que es supuestamente lógico y científico, ya no es así. Esto para mí es importante porque para entrar al modelo educativo supuestamente te piden cierta lógica científica. Bueno, nosotros tenemos todos los argumentos para decir necesitamos transformar la educación, necesitamos traer la visión. ¿Vieron que Vale mencionó el tema de cosmovisión? Bueno, algunos describen como que las sociedades modernas representan una cosmovisión mecánica de la vida, que podría describirse así, y que nosotros tenemos que ir hacia una visión sistémica u holística, no solo porque, también porque es recuperar nuestra historia, digamos, nuestros pueblos ancestrales vienen de esa mirada, pero también lo que la ciencia te dice. A partir de la biología celular, a partir de la física cuántica, está claro que la vida solo puede intentar ser entendida de las múltiples relaciones, y no así como separando todo por partes como nos pide el modelo dominante. Para mí, Vale, era importante aclarar esto, porque tenemos fuertes argumentos en todos los sentidos, no es solo poesía, ¿tá? Y aparte, cuando nosotros hablamos de conectar con nosotros, conectar con el otro y conectar con la naturaleza, eso tiene una cara muy práctica, que es diseñar nuestras realidades ecosociales. O sea, nosotros, en el sentido más material, es recuperar nuestra naturaleza, que es ser co-creadores. Si ustedes ven a Maturana, dice que somos autopoéticos. Todas las manifestaciones de vida son autopoéticas. Nosotros somos una manifestación de vida, y por lo tanto somos autopoéticos. Somos co-creadores. El tema está en que esta educación te apaga la creatividad, te apaga el sentir, te apaga el arte. ¿Tá? Entonces la pregunta es, ¿cómo empezamos a generar esos espacios a donde recuperemos la conexión con la vida ante un sistema enorme? O sea, somos conscientes que no es tan sencillo. Vale, te paso otra vez la palabra y después le pasamos a Julián Mati. Sí, bueno, no sé, por ahí sí, no sé, por ahí si quieren entrar Julián y Mati al baile. Y después dale. Y después seguimos pimponeando. ¿Cómo? Dale. Acá, esto debe ser 2. No, bueno, yo solo agregar, igual ahora, bueno, nos vamos imponeando, pero esto que trae Fabio de la educación, yo lo ampliaría como el amplio sentido de la educación, ¿no? Y como que
las niñas y niños aprenden de las personas adultas, de todas las personas adultas que las rodean, incluso aprenden mucho más, esto que nombrábamos con Vale hace unos días, del currículum oculto, ¿no? De la manera en la que se expresan, de la manera en que se dirigen hacia ellos y ellas, de la manera, entonces, como las acciones que tengamos en relación al entorno, es como un cambio de paradigma, porque, o sea, personalmente yo tuve como toda una cuestión con la escuela y con un desaprender muchas cosas de la escuela y tal, y la tenía como muy, como no, la escuela. Y la escuela es el lugar, aparte pobres docentes, una situación en la que están sosteniendo ahí el sistema para que no se caiga y tratando de hacer lo que pueden en eso. No sé, es como que es un cambio de paradigma súper grande que hay que pensarlo desde muchos lugares, ¿no? Como desde qué hacemos con nuestros residuos, qué elegimos consumir, a quién alimentamos con nuestro consumo. Es como un gran cambio de paradigma. La escuela es parte, ¿no?, de este sistema social en el que vivimos, en el que la productividad está por encima de la vida, y entonces esto que traía Vale, ¿no?, que tenemos una producción lineal. Y si logramos pensarnos como parte de la trama y logramos producir dentro de la parte de esa trama, podríamos llegar a producir y regenerar ecosistemas al mismo tiempo, que hay casos donde se está haciendo eso. Entonces es como la clave es entendernos como, yo creo que eso, que la alfabetización es entendernos como parte de la vida para entrar en ese círculo, ¿no? En un sistema excelente que se viene perfeccionando hace 3.800 millones de años, que tiene todas las respuestas que podemos ir a buscar, y que no hay residuos, ¿no?, en la naturaleza, porque todo vuelve a ser parte de, ¿no?, estos envases que tiraban, ¿no? Y claro, es como también de ellos cambiaron de paradigma por completo, ¿no? Como que de pronto tenían residuos, pero ¿qué es residuo? ¿No? Como, y tenemos como súper naturalizado esto de que haya residuos, de que las cosas, y sin embargo todo acaba en algún lugar, ¿no? No hay un agujero negro. Entonces, como ser conscientes también, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos? Los adultos, las personas adultas, ¿qué ven los niños? Porque en la escuela pueden escuchar una cosa, pero después ven, ¿no?, que les dicen que hay que reciclar y qué sé yo, pero después las madres, los padres y los adultos que están a cargo de ellos desechan de una manera, por llamar irresponsable, y eso es lo que termina quedando para mí en esa niña y en ese niño. Digamos, como que en lo de la escuela puede ser algo que, mira, estaría bueno hacer esto, pero a veces, muchas veces queda como el reciclar es guardar las pilas en una botella de gaseosa, y es como muy inmenso, ya tiene que ver como con qué elegimos consumir, ¿no? Solo como ahí abrir, sumar a lo que decían, desde ese sentido. ¿Querías sumar algo? Sí, vengo resonando con varias cosas de las que escucho, y cada vez que me junto y que me relaciono con la alfabetización ecológica y que la charlo y que la leo y que la practico y que la pienso, como me doy cuenta que me acerco como de maneras tal vez distintas, al menos no siempre iguales, y ahora se me vienen apareciendo algunas palabras, algunos conceptos como que mientras escucho se me entraman. Para mí una de las invitaciones cruciales de la alfabetización ecológica tiene que ver con horizontalizar algo de las relaciones de todo lo que existe en el planeta, en la naturaleza. Horizontalizar en el sentido de que es una invitación muy contundente a corrernos como seres humanos del centro. Y ahí es este cambio de paradigma y esta construcción de una nueva cosmovisión, deconstruyendo ideológicamente la hegemónica, la dominante, a través de un hacer y de un pensar y de un sentir que se van entrelazando, ¿no? Como que este movimiento tal vez inicial que propone la alfabetización ecológica, que es corrámonos del centro, humanos, nos corremos del centro, ¿para qué? Y ahí alfabetizarnos ecológicamente, ¿no? Alfabetizarnos es aprender a leer y a escribir. Bueno, y aprender a leer, ¿qué es desde la alfabetización ecológica? Es aprender a mirar y a escuchar. Es una propuesta de miremos y observemos
lo que desde la narrativa hegemónica actual de separación es el allá afuera, ¿no? Como si la naturaleza estuviera allá afuera y yo, humano, estoy acá adentro. Entonces la alfabetización ecológica nos propone corrernos del centro, y en ese corrimiento del centro pasamos a ser un elemento más de la trama, ni más ni menos importantes que los demás, y desde ese introducirnos en la circularidad de la vida, es que puedo, causa y consecuencia, mirar y observar cómo funciona la naturaleza, cómo funciono yo como naturaleza, cómo funcionamos como naturaleza, disponiéndonos, a partir de esa escucha, a hacernos preguntas, más que encontrar respuestas. Y es entonces, ¿qué hace la naturaleza para resolver tal o cual cuestión? ¿Cómo se comunica la naturaleza? ¿Cómo intercambia la naturaleza? ¿Cómo resuelve un desequilibrio la naturaleza? Son autopreguntas al mismo tiempo, ¿no? Y este movimiento descentralizador, horizontalizador, en donde dejamos de estar en el centro para ser parte de la circularidad de la vida y ser un elemento más en la trama, es una invitación nuevamente, y yo la vivo con mucha fuerza, a la vivencia del ser parte de un todo que es mucho más y distinto que la sumatoria de cada singularidad, en donde un 1 más 1 nunca es 2. Acá, y esa vivencia de ser parte del todo me conecta a mí particularmente, y me parece que es algo interesante de la alfabetización ecológica, con la dimensión espiritual, que no es desde un lado religioso, esta invitación a lo espiritual, ni siquiera es una invitación explícita tal vez de la alfabetización ecológica, o sí, puede quedar como pregunta que mueva, pero me parece que es una invitación muy linda, ¿no? Lo espiritual en el sentido de la noción y la vivencia de pertenencia, de yo pertenezco, y todos pertenecemos a esto, todos les humanes, y todo lo que está en este planeta pertenece a la misma trama, ¿no? Y desde ahí podemos empezar a ver también lazos de reciprocidad, la potencia de la asociatividad, que lo podemos ver en un bosque, en el monte, en cualquier ecosistema, cómo los lazos, las relaciones de retroalimentación y de interconexión hacen que haya vida ahí, en donde, cambiando el paradigma de la competencia a la cooperación, lo que hace un elemento, lo que hace un organismo, sirve de input, de alimento a otro. Incluso los desechos de un organismo terminan siendo el alimento, o empiezan siendo el alimento, de otro organismo. Entonces el sistema en general, en su totalidad, no produce desechos, sí un organismo. Bueno, desde ahí también Julia y yo trabajamos mucho con grupos, y desde ahí venimos construyendo una analogía muy rica también, que nos resulta muy fértil, en términos de pensar a los grupos como un bosque, o al bosque como un grupo, ¿no? En donde hay diversidad de organismos vivos, diversidad de personas, cada quien con una serie de cualidades, de necesidades, de dones, de talentos. Y cuando un grupo, cuando un bosque está vivo, respira, está vibrante, a mayor biodiversidad, mayor posibilidad de resiliencia, mayor posibilidad de que frente a la ausencia o a la desaparición de una especie, otras especies, otros miembros del grupo, de la comunidad, de la familia, de la cual soy parte, del barrio, de la provincia, del país del cual soy parte, puedan también empezar a cumplir funciones que tal vez otro elemento las cumplía. Entonces, ¿cómo nos podemos ir reentramando y tejiéndonos de maneras distintas? Son como cambios sutiles y profundos en la manera en que nos relacionamos, no solo entre las personas, sino con aquello que desde la narrativa de separación hegemónica nos han enseñado que es el afuera, la naturaleza, ¿no? Allá está el monte, allá está el árbol, allá están los animales, y acá estoy yo. En esa lógica binaria, en donde eso, producción o naturaleza, o hombre o mujer, o niñe o adulte,
etcétera, ¿no? Y desde ahí nos viene resonando mucho, acá en el equipo de profes, con Vale, con Fabio, la puesta en práctica del I en lugar del O. En nuestra cotidianidad, en cómo nos pensamos, en cómo hacemos, en donde directamente esta horizontalización que propone la alfabetización ecológica rompe con ese O excluyente que es o la naturaleza o los seres humanos. Para producir más, tengo que deforestar. No, la regeneración es la invitación al I. Es mayor naturaleza para potenciar el autoconsumo humano. Y que haya humanidad y que haya naturaleza. Y que haya esto y también lo otro. Transformando la vivencia de contradicciones o tensiones, tanto internas, dentro de cada persona o dentro de cada grupo o dentro de cada ecosistema, transformándolo como esos conflictos como fuerzas evolutivas de cambio y de crecimiento. Cómo incluir aquello diverso. Y tres dimensiones hay en la alfabetización ecológica y en muchas otras disciplinas vecinas de la alfabetización ecológica, que está bueno explicitarlas y tenerlas siempre presentes, ¿no? Que es la dimensión del trabajo interno de las personas con nosotros mismos, la dimensión del trabajo con la comunidad, con nuestros grupos de pertenencia, familia, barrio, vecines, colectivo, organización a la que pertenezco, y la relación con el planeta, con el entorno, con el ecosistema. Son tres dimensiones que están interrelacionadas y la búsqueda es el win-win-win, el ganar, ganar, ganar. Desarticulando esa lógica de escasez, ¿no? En donde para que una gane, la otra tiene que perder. Y además, Y desde ahí es la construcción de paz. Esto es una vivencia de paz, para mí que también me trae la alfabetización ecológica. hay una frase de Denis Nachmanovich que dice que que como todo está interconectado, la idea de separación, de independencia, es una idea de la cultura de los humanos, ¿no? Y que eso es lo que nos hace separarnos de la naturaleza. Y vos recién decías, ¿qué fue lo último que dijiste? Que lo asocié precisamente La con cultura eso. de paz. Bueno, se me escapó, no, era lo anterior. Ganar, 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 dijo. Win, 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 ganar, ganar, ganar. El win-win-win. Pero esto de, Claro, la esta idea de independencia. escasez, esta idea de escasez, pensar la idea de escasez también es una idea de la cultura humana, porque, o sea, la humanidad en la historia de lo que lleva este planeta es un centímetro, ¿sí? No sé, es nada, ¿no? Con suerte somos un centímetro dentro de la historia. Un par de segundos. Entonces, ¿por qué pensamos que esto, o sea, claro, nosotros estamos llegando, el planeta va a subsistir, digamos, y nosotros quizás nos extingamos, pero esto sigue y va a encontrar otras maneras y nos vamos a llevar un montón de especies puestas en el caso de que nos extingamos también, pero la idea de escasez también es una idea humana que tiene que ver con esta propuesta lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo deconstruir? Este es un momento como de mucha deconstrucción social, ¿no? Creo que en ese sentido, más allá de la crisis social y ambiental y, bueno, de manera integral que vos nombrabas, Fabio, yo también siento, hay algo que me da esperanza en este momento también, que es que hay una deconstrucción de las cosas sociales, ¿no? Que las venimos pensando y nos venimos pensando y nos venimos repensando de muchas maneras. Entonces, que exista esa posibilidad de desarmar esta idea de escasez, ¿no? Esta idea de competencia, esta idea de independencia, para poder vernos desde otro lugar, como pasar a un cambio de paradigma, es como muy motivante, ¿no? Como cómo no vamos a hacerlo, cómo no vamos a juntarnos todos y autoorganizarnos como lo hace la naturaleza, ¿no? Como juntarnos y crear nuevos órganos, ¿no? Nuevos tejidos, nuevas formas de accionar. Tenía ganas de meter ahí unos bocadillos. Sí, sí, dale, dale. Porque pensaba, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza y también hablamos de desarmar esa dicotomía de sociedad-naturaleza como dos cosas separadas, pensaba en una posible definición de naturaleza, que a mí me gusta pensarlo así, que la naturaleza es la inteligencia con la que se organiza la vida en este planeta.
somos naturaleza, ¿no? Ronald Sistek dice que somos manifestaciones de la naturaleza encarnando vidas humanas. Somos naturaleza, y cuando decimos naturaleza no estamos hablando de un paisaje, no estamos hablando de irme al lado del río a ver la naturaleza, estamos hablando de que la lógica con la que la vida se autoperpetúa en este planeta, y eso está pasando en mi cuerpo en este momento, en el cuerpo de cada uno de ustedes que sigue pudiendo escuchar este Zoom, en las plantas que tienen alrededor, en el, digamos, ¿no? En el alimento que ingerimos, todo eso está siendo parte de esa inteligencia. Digo inteligencia, no digamos. Entonces, pensar que cuando hablamos de aprender de la naturaleza, de inspirarnos en eso, es que estamos diciendo aprendamos a conocer nuestra propia naturaleza, pero no el paisaje, ¿no? Es ese que está ahí afuera. Sino en esta división, sino nosotros de lo que somos parte, somos naturaleza. Después pensaba en esto de cuando hacemos estas cosas poéticas, es decir, somos un bosque, ¿no? Como qué importante entender que ese lenguaje poético nos permite comprender cosas casi con imagen, casi como con una foto, ¿no? Hay cosas que las entendemos, que después por ahí desmigajarlas, ¿no? Como abrir lo que hay adentro de esa imagen es un montón, y tal vez cuando lo abramos así, no haya necesariamente una relación uno a uno entre lo que es un bosque y lo que es, ¿no? Digo, porque un montón de cosas, y no me refiero por ahí justo al trabajo que hacen Juli y Mati, sino que lo tomé como ejemplo de estas cuestiones que decimos, bueno, aprender de los ciclos y los procesos, y yo dije, bueno, y es como cuando nosotros tenemos un ciclo, no es exactamente lo mismo, porque justamente en esta manifestación de la naturaleza, que es vivir una experiencia humana, emergen una cantidad de cuestiones que no tienen otras formas de vida de este planeta. Y entonces aparece la conciencia, y aparece el deseo, y aparece, ¿no? Digamos, toda una cuestión de subjetividades, y digamos, un montón de cuestiones que no están en otras formas de vida, pero que sin embargo, como estamos entretejidos en lo mismo, nos sirven como metáforas para entender casi fotográficamente, digamos, cosas que son complejas. Y el otro condimento que quería traer, cuando hablamos de que esta visión de escasez no es algo que pase en el planeta, sino que es una visión que tenemos, no todos los seres humanos, ni en todas las épocas, pensamos lo mismo. Es una característica de esta sociedad industrial, ¿no? Que dentro de ese segundito que estamos los seres humanos viviendo en la Tierra, es una milésima de segundo. Acá un compañero había escrito algo sobre Truman en el 49, ¿no? Cuando por ahí nos inventa esta idea del desarrollo y una forma de producir. Bueno, digamos, es muy reciente esta idea, y además corresponde al pensamiento occidental. Digamos, por eso nosotros cuando hablamos del interser, por ejemplo, ¿no? como una forma que nos permite entender estas interconexiones, podríamos pensar que los pueblos indígenas tienen otra forma de mencionar una cosa parecida, ¿no? Cuando hablan, no sé, conocí unos pueblos en tojolabales y celtales en México, que como la mayoría de los pueblos mayas tienen una forma de hablar en la que siempre se habla de nosotros. Incluso cuando alguien cometió un delito, dicen, uno de nosotros hemos cometido delito. O sea, nadie queda por fuera, ¿no? De esta idea nosótrica, esta voz nosótrica, que siempre somos nosotros. Porque la unidad mínima, en esta idea también de que hablaban, ¿no? De la interdependencia, de sentirnos independientes que traía Julia, y con esta triple idea que traía Fabio de conmigo, con la comunidad y con la naturaleza,
esta forma de pensar occidental, muy reciente, que lleva capaz que, ¿no? Estas ideas por ahí tienen 400 años, algunas 500, algunas 200, pero digamos, estamos hablando de ideas que nos parece que es imposible que se terminen, que sos vos y tus utopías queriendo que esto cambie, y digamos, la naturaleza de los sistemas sociales es que siempre fueron cambiando, y siempre hubo civilizaciones que crecieron y que después declinaron, y estamos viviendo uno de esos momentos, ¿no? Y entonces, en esta supuesta independencia de mi cuerpo, tomate un Refrianex y seguí yendo a trabajar igual, ¿no? Como en esta independencia de la comunidad, porque yo vivo sola y hago todo sola y está todo bien sola, y de la naturaleza, porque no nos importa si hace frío, si hace calor, si deforestan, si el fracking, si no sé qué, porque total podemos vivir como si de dónde salieran las cosas, ¿no? Entonces, sabernos seres interdependientes es como un cambio que nosotros desde esta visión occidental estamos haciendo todo este trabajo, de decir, che, pongámonos a pensar, alfabeticemos ecológicamente, pero por ahí hay otros pueblos, como esta, me acuerdo que iba con una chica celtal por la montaña, y me llevaba caminando y encontramos una pintada que decía algo en una roca, y dijo, algunos de nosotros no tenemos conciencia y pintamos, ¿no? Y después yo iba con la lengua afuera, porque ella iba mucho más ágil que yo, y es que algunos de nosotros no tenemos tanto entrenamiento, ¿no? Siempre es alguno de nosotros, porque esa unidad mínima, cuando entendemos que somos seres interdependientes, no puede ser yo, tiene que ser nosotros. Y en ese nosotros, muchas veces, está también el río y el sol y la huerta, porque nosotros, la familia, son también las verduras de la huerta y los animalitos que tenemos, y el sol que los alimenta, y la leña, ¿no? Digamos, sin eso no hay familia. Entonces, cuando entendemos digamos que la unidad mínima desde la cual actuar es esa comunidad, ahí ya la idea de competencia empieza a tener otro color, ¿no? Empezamos a ver que la vida es colaborativa, y bueno, y cuando empezamos a ver todos estos ciclos y procesos funcionando, bueno, se nos pueden empezar a imaginar otras ideas de cómo generar un modelo social que sea más feliz de vivir, ¿no? Yoyo Herrera dice, vidas que merezcan la pena vivirse, no hablar de sobrevivir. Hablemos de vidas que merezcan la pena vivirse, donde podamos convivir en armonía, ¿no? Que aprendamos eso, a convivir en armonía. Entonces, capaz que desde otras culturas no hace falta la alfabetización ecológica, hace falta ir a escuchar a los abuelos, ¿no? Bueno, me encantó, Vale, me encantó porque vos sabés que estaba pensando en eso, inclusive Maturana, estaría bueno que lo busquen. Maturana inclusive va más atrás, no me acuerdo cómo lo expresaba, creo que era sociedades matriciales, no matriarcales, creo que lo llama matriciales, y él dice, hubieron sociedades totalmente distintas, inclusive hablando de los pueblos originarios de América Latina, y otros pueblos, ¿no? Porque el Dragon Dreaming, si lo investigan, que es una de las cosas que vemos en este curso, se inspira en pueblos originarios de Australia, por ejemplo, y otros pueblos originarios. Entonces vemos, a ver, acá me gustaría aclarar algo. No es utopía pensar que nos podemos organizar inspirándonos en la naturaleza, porque hubieron pueblos que se organizaron y regeneraron la vida. Ahora, no quiere decir que todo sea perfecto en esa cultura, porque lo que nosotros, por lo menos yo y la gente con la que nos estamos reuniendo, estamos hablando de una transformación del movimiento, ¿no? No significa replicar exactamente. Estamos hablando de inspirarnos en algunas cuestiones muy específicas, pero de que es posible de que haya una cultura regenerativa de la vida, es súper evidente, porque hoy hay pueblos que regeneran la vida. Sin duda existen pueblos y existen movimientos como algunos movimientos campesinos y ecoaldeas, por ejemplo, que están regenerando la vida. Y una cosita antes de que pasemos, me gustaría
escucharlos, a ver si alguien se anima a que haya un intercambio. Una de las cosas que yo la siento y que se viene diciendo mucho es que hay muchas cuestiones técnicas que están resueltas, ¿no? Respecto a bioconstrucción, respecto a energía solar, respecto a, bueno, a distintas necesidades. Pero hay un tema que no lo tenemos resuelto y es fundamental, que es lo comunitario. O sea, nos está costando un montón ser trama y autoorganizarnos, que son dos de los fenómenos, de los patrones de la naturaleza, ¿no? Y son base para ser co-creadores. Entonces, una de las cosas que, a la que estoy muy atento y que vienen resaltando muchos movimientos campesinos y ecoaldeas, esta cuestión de trabajar el territorio de la comunicación, trabajar el territorio de la percepción del uno, del otro y del todo, y de sanar también, porque estamos heridos por este modelo, ¿no? Entonces, como trayendo un poco de síntesis, estos espacios que proponemos en la universidad, que desde el 2016 en Misiones lo venimos generando, trae un poquito de todo esto. Entonces, después les voy a compartir el programa de lo que vemos en la universidad. Proponemos recuperar saberes ancestrales, traemos la biodanza como recurso pedagógico, traemos la música, el juego, la huerta como aulas de la vida, traemos trabajar la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal. El miércoles que viene vamos a ver lo que mencionó Julie, el tema de cómo trabajar la conexión con las comunidades, o sea, que no, en este caso, partiendo de la escuela, la alfabetización ecológica no se puede pensar solamente como un fenómeno dentro de las paredes de la escuela, sino que tiene que llegar a vecinos, padres, partiendo desde la escuela, porque al ser una mirada sistémica podemos partir de distintos puntos y podemos llegar a la escuela desde otro punto, por ejemplo, ¿no? Pero eso, más o menos desde esta lógica, a veces mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué aparece diseño de proyecto allá al final? ¿Y qué tiene que ver con la música? ¿Qué tiene que ver con el juego? ¿Por qué mezclan diseño de proyecto con saberes ancestrales y juegos? Bueno, tiene que ver con más o menos esto que vinimos diciendo, es una deconstrucción fuerte. Una de las cosas que decimos que transformar la educación también es transformarnos nosotros como educadores, que sin duda es el pilar, ¿no? Así que también estos espacios son una invitación a transformarnos. O sea, no es simplemente ir a escuchar y anotar y repetir, digamos, sino que es una invitación a transformarnos, a replantearnos como educadores, pero sobre todo como seres humanos, a transformarnos, a replantearnos nuestras vidas. A mí me gustaría saber si alguien quiere hacer una devolución o contarnos algo, cómo se sintieron. Después Julia y Mati, si quieren decir algo, obviamente que hay lugar. Pero ¿hay alguien que nos quiera comentar algo? Sería hermoso para nosotros, ¿eh? ¿Nadie? Verónica, Hola. Flor, Sí, sí. Joaquín, Jackie, ¿qué Después, tal? si no, Vero, tranquila, estás vos. Como quiera. Sí, a mí me interesaría participar un poquito porque me ha pasado, yo este año renuncié a trabajar en relación de dependencia, dije que basta, y porque tenía una idea con el tema este, dándome vuelta en la cabeza de que quería participar o sentirme partícipe en colaborar con el tema de demostrar que se puede reciclar y restaurar o darle segunda oportunidades a las cosas. Yo vengo de una familia que es muy abstracta y muy participativa en estas cuestiones. Y es como que me dejaron un legado de todo esto, ¿no? Y con esto quería hacer algo. Y empecé con en las ferias, siendo artesana y mostrando cómo se pueden hacer pequeñas cosas desde casa y no tirar las cosas, porque ya no funciona, de la manera que nos estructuraron que se debe utilizar. Y a partir de ahí empecé a ver un interés en la gente, bastante lindo, comunicativo, y de una ida y vuelta, ahora me traen cosas como para decirme, bueno,
los he invitado a que me digan, o que con mi teléfono me saquen fotos de las cosas que tienen para invitarlos a ellos a que vean otras formas de cómo funciona eso, o en qué lo pueden transformar. Y dentro de eso ahora también me pasa que hay gente que se ve que me observa en la feria, no más, y pasó que algo muy lindo, que es alguien que se quiere interesar en mostrarle a los chicos eso que yo hago, cómo ellos lo podrían hacer, ¿no? Como si fuera una microescuela de recuperación de chicos que están en el tema de drogadicción, justamente. Y entonces me interesaba profundizar esto, decir, bueno, vaya, esto capaz que me sirve con ustedes, que justamente esto de los ciclos y que todo está conectado, justamente me vino acá a mi Facebook a decirme, acá tenés algo como para poder tener más material, ¿no? Porque sí, yo aprendí a tener esa conexión con la naturaleza, es real, se siente, y el ciclo de las cosas, que capaz que uno está en esa abstracción tan cuadrada que nos ponen con el televisor, que no nos dejan ver más allá. Bueno, yo la rompí, gracias a Dios, y pude ver cómo funcionan algunas cosas, y realmente sí lo comprobé. Es increíble dejar las cosas ahí, y que la vida o que el tiempo te diga cuándo y cómo y dónde tiene que ir enfrascado, y viene solo, ¿no? Eso. Y funciona. Y esta forma de ver la vida también me gustaría transmitírsela a los chicos principalmente, porque ya los grandes ya están, tienen su forma y sus mañas, y es medio difícil. Algunos pueden que agarren, otros muchos que no, yo también lo viví. Pero los chicos, me parece que sí, la educación hay que alimentarlos con esta información para que ellos también nos enseñen otra nueva forma. Porque como dicen ustedes, estamos en una generación, en un plano de vida, con esta tecnología y con esta forma de lo que nos brinda la herramienta hoy, la tecnología y el conocimiento que estamos teniendo, pero más adelante va a haber más y otras formas de vivir. Y ellos tienen que también tener un poco más de conciencia y no olvidarse de la naturaleza, que es forma partícipe de todo, ¿no? Gracias, Vero. Pero puede ser que vos mandaste un mail precioso contándonos, puede ser que hayas mandado un mail hermoso contándonos tu experiencia educativa. Me pareció una Belis que mandó. No, que yo recuerde, no. Sí puse que sí, que tengo un proyecto, es más, tengo un proyecto que me gustaría, una idea a nivel, como ustedes dicen, de educar a la comunidad. Y sí, tengo un proyecto que quiero mostrar de reciclado, porque acá en Gualeguaychú, por ejemplo, se hace reciclado se para la basura. Y hay mucha gente que ya lo hace, pero habría que alimentar un poquito más a partir de la comunidad a que se insista, ¿no?, en esto. Pero yo veo, hay unos ecoparques acá, y para mí eso es materia prima, ¿entendés? Para mis cosas, porque yo he reciclado cosas del ecoparque, y la gente dice, no puede ser, que sí, yo lo reciclé, está ahí, está funcionando, y tiene otra forma. Y este ciclo de que la gente separe las cosas de su casa y las ponga en ese ecoparque, y ese ecoparque sea de alimentación de formadores, ¿no? De formadores de nuevas cosas. Y esto a partir de la educación, sería muy interesante que se haga. Pero ahí quiero comentar una cosita en la que se me olvide, es que por lo menos yo sí siento que hay una oportunidad de que grandes y chicos se transformen, y inclusive puedo darme como ejemplo yo de profesión soy contador público, vengo de trabajo, nada que ver, o sea, mi vida antes era una vida totalmente distinta, mi alimentación era totalmente distinta, mis relaciones eran mi entorno era totalmente distinto. Y gracias a encuentros, gracias a encontrarme con otros seres y observar cómo los mismos humanos nos podemos regenerar, he hecho transformaciones muy profundas y he visto cómo otras personas también, otras personas adultas. Entonces, yo creo que a donde hay vida, siempre está la posibilidad de que la vida se exprese en su autenticidad, y creo que hoy es el momento
de que así sea o no serán los humanos, digamos. Pero por lo menos ahora es el momento de que los humanos tomemos las postas de recuperar esos dones que tenemos como humanos para... Te reagradezco y espero tu mail. Quiero pasar la palabra a otra persona porque nos queda poquito tiempo, así que, Jackie, ¿puede ser? Bueno, buenas noches a todos y a todas y a todes. Bueno, yo vivo en Reta, provincia de Buenos Aires, al sur. Acá había mucho viento hoy, a propósito, que habías preguntado. A mí me gustaría, bueno, compartir, soy docente, y bueno, la primera vez que escuché alfabetización ecológica, estuve en, bueno, capaz que algunos los conocen porque muchas de los temas que conversaron hoy me resonaban de Quinta Esencia. Yo estuve haciendo un voluntariado que está en Mar Chiquita, y justamente fue sobre culturas regenerativas. Entonces, todo esto es como, wow, me volvió de vuelta así, tanta emoción. Sí, porque una de las cosas que en realidad quería compartir, bueno, primero en relación a la docencia y cuando te escuchaba Fabio, creo que decía, ¿no? Esto de transformar desde adentro. Bueno, también a Julia que nos tenía ahí bueno, yo creo en la educación transformadora, ¿no? Pero sé que también siento hasta utópico ese, como sí, me encanta, pero bueno, yo sé lo que es también estar ahí y bueno, ¿no? Y intentarlo y bueno, todo lo que eso implica. Entonces, bueno, me encanta, creo un montón, ojalá, ¿no? Como así, acompañar esa esperanza. Pero bueno, yo también sé lo que es de estar ahí intentando cambiar o ver otras cosas y bueno, es duro, digamos, ¿no? El camino siempre. Hay grietas también. Y en relación a lo que comentabas de la comunidad, creo que una de las cuestiones en relación a eso, y que también lo sentí ahí, de cómo reencontrarnos con otros y volver a relacionarnos, ¿no? De otra manera, creo que tiene que ver con el cuidado del otro. O sea, cuando hay un sentimiento que no es con uno, porque uno se reconoce en el otro y somos uno. Entonces, como yo no estoy viendo, sino que el otro siempre está mirando qué necesitas. Y se van todas las cosas como autorresolviéndose porque somos porque somos con el otro, ¿no? Como una cuestión ahí, esto, ¿no? También cíclica y de amor también, eso también me resonaba un montón, como que todo eso tiene que ver también como con un ver más allá de uno, porque uno no es uno sin, ¿no? Sin lo otro y esa interrelación, bueno, interser. Bueno, gracias por el espacio y bueno, hermoso escucharles. Gracias. Jackie, ahí quiero comentar una cosita, ya les paso, una cosita que quería comentar que me parece importante, si lo que dijiste, que por lo menos nosotros, por lo menos cuando partió el proyecto de alfabetización ecológica, en el 2016, no buscábamos transformar la educación, porque hay un concepto que suele estar relacionado al gran giro o al trabajo que reconecta, que tiene que ver con el centésimo mono. No sé si escucharon, estaría bueno que lo investiguen, de cómo se pueden llegar a dar transformaciones sociales a partir de pequeñas transformaciones en un grupito pequeño de personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar la educación, en realidad estamos hablando de, tampoco es la palabra transformar, pero es de transformarnos quienes formamos parte de la educación. Y decimos, con que una sola persona en una escuela logre una transformación profunda, eso es una semilla de vida. Esa es una semilla que puede generar un proceso de trama, un proceso de autoorganización y de co-creación de manera contundente si trabajamos el otro territorio que para mí es muy importante, al igual que nuestros hermanos guaraníes, que es el de la comunicación. Pero no es que buscamos el sistema educativo, sino que buscamos llegar a otras vidas, ¿no? Y a partir de ahí
ver cómo se puede llegar a generar ese centésimo mono. ¿Tá? Julia, Mati. Yo tenía ganas de sumar que ya de escucharnos entre los que fuimos hablando y las diversidades, ¿no? Las diversidades de punto de vista, las diversidades de campos de acción, cada quien en su territorio, las diversidades de opiniones en relación a dónde convendría accionar, ¿no? Dónde convendría trabajar, o dónde siento que yo tengo un don, y entonces yo creo que puedo trabajar con niñas, y tal otra puede elegir trabajar con adultos, o con docentes, o con madres y padres, o con líderes de empresas, y como todo esto desde la lógica inclusiva de respeto de lo biodiverso, de vuelta, ¿no? El y no el o el pero o el en vez de, ¿no? Que no tiene por qué ser o con niños o con adultos, porque ahí entonces me parece muy rico y muy entusiasmante siempre como que cada quien pueda conectar con cuál es el campo de acción que más le convoca, dónde siente que hay más fertilidad ahí en relación a las capacidades que tenemos, en relación a los intereses, a las necesidades, a los gustos. Entonces, podemos hacerlo desde todos lados al mismo tiempo. Como cuando cocinamos un plato de comida, ¿no? En definitiva, si un ingrediente decidimos dejarlo, bueno, es porque consideramos estratégicamente que lo podemos usar mejor para la comida de mañana, pero lo vamos a usar. Y bienvenido, porque si lo trajiste, va a traer sus aportes, su artillería de alguna manera, ¿no? Sus nutrientes, sus alimentos. ¿Qué decías, Vale? Sus nutrientes. Sí, eso, sus nutrientes. Entonces, de vuelta, ¿no? Como que no tenga que ser o lo uno o lo otro, ¿no? Desde lo más chiquito de nuestra cotidianidad ya lo podemos poner en práctica, ese cambio de lentes con los que nos miramos, nos cuidamos, ¿no? Incluso esta lógica de cuidar al otro, a mí me gusta mucho pensarlo que es inseparable de cuidarme a mí. No puedo cuidarme a mí si no cuido a las demás personas, no puedo cuidar a las demás si no me cuido a mí, y si me cuido a mí, cuidaré, cómo poder, o al menos cómo propiciar esa trama en donde el cuidado sea múltiple, que no sea separable, ¿no? O cuido a la naturaleza, pero no me cuido a mí, o cuido a los animales que rescato, pero no me cuido, o me cuido a mí, pero no... ¿Cómo hacer para la conjunción? Y en relación a esto que decís, y eso que traía Vale, de que el bosque también es la comunidad, y que el sol y el río, sumado a esto que traía Jackie, de yo cuido, o sea, al cuidar al otro me estoy cuidando a mí, les quiero compartir algo que a mí me voló la cabeza hace poco, que viene un documental que hacían un análisis sobre el agua del río Támesis, y descubrían la cantidad de fauna marina que estaba afectada por el Valium que llegaba a través del PIS al río. Y cómo los peces iban directo a la boca de sus predadores, ¿no? Ya no había como esa astucia de escaparse, ¿no? O como, bueno, antibióticos, ni hablar, y todo el residuo, ¿no? O sea, incluso también podían medir la cantidad de consumo de cocaína, o de éxtasis, o de distintas cosas que había durante el fin de semana. Y ahí fue como algo muy revelador, ¿no? Porque hasta ese momento yo tenía como la idea de, bueno, lo que llega a mí, entonces tener una salud y ser parte de, pero de pronto es como mi residuo, el PIS, que lo pensamos como inocuo, y pienso que ese antibiótico que me estoy tomando solo me afecta a mí, o digamos, como somos parte del sistema, ¿no? Somos parte de la trama, querramos verlo o no, no podemos no ser parte. Entonces, la conciencia de ser parte nos puede como, nos permite como regenerar, ¿no? Ser como justamente, utilizar esa conciencia para la regeneración. Y eso es como clave. Y una cosita que me gustaría sumar, que quedó ahí de cuando Fabio habló hace un rato, esto de abrir la percepción y de integrar todos los lenguajes posibles, ¿no? En esta deconstrucción tan masiva que venimos, no solo de construir, o sea, de construir la palabra también, y que la palabra sea una vía más de comunicación, pero que tenemos otros lenguajes que nos pueden
llevar a otros lugares, ¿no? Que nos pueden encontrarnos desde otra manera, desde el lenguaje corporal, desde el lenguaje plástico, desde el movimiento, desde la música, desde la escritura también, volviendo a tomar la palabra, incluso integrando estos lenguajes, porque estamos tan entrenados con la palabra que parece que ya todo lo que pensamos ya sabemos que lo vamos a pensar de alguna manera, ¿no? Porque es el mundo de palabras que tenemos. Ahora, con otros lenguajes podemos combinar y encontrar ideas nuevas que quizás no haya palabras para nombrarlas, ¿no? Entonces, crear nuevo vocabulario, que sea retroalimentación, no es una cosa o la otra, ¿no? Sino es y sumar, y encontrar, y cuando estamos trabados, bueno, buscarle la vuelta desde otro lugar, buscarle la vuelta utilizando otros lenguajes, como incorporando, y que no sea como el juego, algo que hago en el momento libre, o que hacen solo las niñas y niños, sino la manera en que aprendemos los seres humanos. Entonces, sin esa curiosidad, sin ese asombro, no hay aprendizaje, ¿no? Sin esa sorpresa. Entonces, como integrarla al cotidiano también. También, para cerrar ya, también como parte de este currículum oculto, ¿no? Que no es solo, porque yo un poco me quedé pensando y dije, bueno, hablé como solo de reciclar y del consumo. Tiene que ver desde el inicio, ¿no? Desde la manera de nacer, desde la manera de parir, desde cómo manejamos nuestra salud. Las niñas y niños ven eso es lo que para mí como que es la manera que tenemos de cambiar las cosas, como cambiar como adultos para que esta generación ya no tenga que deconstruirse, ya nazca con esto y se piensen integrados, ¿no? Yuri, súper agradecido, me pareció inclusive, como para cerrar, trajiste como una integralidad re interesante. A mí me encanta quedarme, seguiría charlando, tengo que ir a hacer algo precioso relacionado a la música también, así que por eso los invito a que nos sigamos encontrando. Vienen otros encuentros, ya lo vamos a estar invitando, algunos relacionados con conectar con el agua, otros relacionados con el trabajo comunitario, ahí le vamos a ir contando, y también les voy a compartir el programa del curso que empieza el cuatrimestre que viene. Nosotros vamos a dar prioridad a los que se inscribieron a este Zoom para otorgar algunas becas y beneficios. La universidad nos aprobó unas becas del 50%, y ahora pedimos unas del 100%, sobre todo para quienes están trabajando con pueblos originarios, ¿tá? Que vamos a ver cómo nos va. Y así que vamos a ponernos en contacto y le vamos a pedir también que compartan. Nosotros ahora somos un grupo de 80, y la verdad que lo precioso, por lo menos de mi parte, es la retroalimentación que se está dando en el curso, porque nos devuelven manifestaciones muy concretas de lo que están generando en el mismo curso, o sea, en sus mismas actividades educativas, digamos, ¿no? Así como Vero mencionó que ya en la escuela tiene un proyecto, hay muchos docentes, muchos, intentando generar algo distinto en sus aulas, ¿tá? Y yo creo que hoy hay que encontrarnos a pensar y a generar trama, así sea virtualmente, también presencialmente, a danzar, a abrazarnos, y seguro que va a salir alguna vez. Así que eso, gente, les dejo un abrazo gigante, tienen nuestro mail, cualquier consulta, estamos en contacto y seguiremos nos encontrando. Un abrazo gigante y nos estamos viendo. Un gustazo, gracias. Chao, gracias. Chao. Gusto, gracias por compartir. Gracias. Gracias.